más hondo abismo, del más hondo abismo te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría poder estar juntos en esta ocasión compartiendo nuestro servicio del Instituto Bíblico de Palabra de Vida en México. Qué lindo es poder estudiar la palabra de Dios y poder estar deteniéndonos por un momento y mirar el consejo de Dios a través de su palabra. Vamos a seguir estudiando la serie en Sofonías. Hemos estado mirando en estos servicios previos con relación a los juicios de Dios que aparecen en Sofonías, y el día de hoy nos corresponde mirar el capítulo 3 desde el versículo 1 hasta el versículo 10, y vamos a estar mirando el juicio de Jerusalén. Quiero invitarles que leamos la palabra de Dios y podamos considerar el consejo de Dios. Dice Sofonías capítulo 3 versos 1 al 10: Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase.
Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada, según todo aquello que por lo cual lo castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, más que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En esta porción que estamos mirando de Sofonías capítulo 3, versículos 1 al 10, vamos a mirar tres elementos importantes que vamos a aprender acá. Este pasaje tiene que ver con Jerusalén, una Jerusalén que en este contexto, en este pasaje, va a ser calificada como una ciudad podrida, una ciudad que merece recibir el justo juicio de Dios. Permítame decirle que el oráculo de Dios, que es ese momento en el cual Dios habla, ese lugar en el cual Dios comunica a una nación o a una ciudad, comunica su determinación o comunica la advertencia para que esta ciudad o nación se arrepienta, podemos entenderla como una acusación legal. En este contexto, dada a los jueces que están liderando esta ciudad por su conducta en la ciudad santa. Las tres cosas que vamos a extraer de este pasaje, vamos a mirar la primera de ellas, la vamos a llamar Jerusalén, una ciudad rebelde. Si nosotros miramos los primeros dos versículos, hay una advertencia al inicio. Dice, ay de la ciudad, ay de la ciudad. Esta expresión ay tiene que ver con un clamor. Es una expresión de lamento, pero una expresión de juicio, una expresión de anunciar delante de aquel a quien le es comunicado este ay, ¿qué sucederá? Y en este pasaje va a hacer referencia a la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad rebelde, y va a decir así en los primeros versículos, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Sabe que en estos pasajes lo que nosotros vamos a encontrar, Sofonías le va a estar hablando a esta ciudad rebelde, la ciudad de Jerusalén, y va a usar adjetivos muy fuertes para describir la conducta de esta ciudad. Y yo quisiera invitarle que resaltemos algunos de estos adjetivos que lo que hacen es evidenciar la actitud rebelde de la ciudad de Jerusalén. Algunos de ellos que vamos a encontrar aquí es, en primer lugar, vamos a encontrar el calificativo de que la ciudad de Jerusalén era una ciudad sucia, una ciudad contaminada. Dice ahí al inicio, ay de la ciudad contaminada y opresora. La primera característica que vamos a encontrar aquí es cómo Dios a través de Sofonías va a resaltar la contaminación, la impureza que había en medio de la ciudad santa. Otro elemento que vamos a encontrar aquí es que esta ciudad no escuchó la voz de Dios dada por los profetas. Es una advertencia, dice ahí en el versículo 2, no escuchó la voz ni recibió corrección. Esta ciudad rebelde nos va a hablar Sofonías de que era una ciudad contaminada, pero era contaminada, había decaído totalmente moralmente. ¿Por qué? Porque no había querido escuchar la voz de Dios anunciada por los profetas. Otro elemento importante que vamos a aprender de este contexto, por el cual Dios emitió juicio contra esta ciudad, es porque no prestó atención a las advertencias, no aprendió del juicio que Dios derramó a las naciones vecinas
que habían enfrentado por causa de su rebeldía la mano justa de Dios. Esta nación de Israel, esta ciudad, de Jerusalén, vio lo que sucedió con los vecinos, pero no quiso prestar atención a la advertencia. Otro elemento que vamos a encontrar aquí es que no confió en Dios. Dejó de lado su descanso en el Señor, dice el versículo 2. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a Dios. Una característica que vamos a encontrar en esta nación de Israel, pero específicamente en la ciudad de Jerusalén, es que prefirió confiar en las alianzas políticas y militares en lugar de confiar en el Dios supremo y verdadero. Su confianza absoluta y suprema prefirió depositarla en naciones paganas, naciones que tenían ídolos, naciones que corrompían la santidad de Dios, en lugar de confiar y de descansar plenamente en el Dios vivo y verdadero. Acá la palabra de Dios nos va a enseñar que el mayor problema que enfrentó esta ciudad tenía que ver en cómo los líderes, que tenían que ser guardianes de la verdad, guardianes de la justicia, guardianes del derecho del pueblo, en lugar de ser líderes que guardaban delante de Dios y que guardaban delante del pueblo lo que Dios quería y esperaba de ellos, fueron líderes que fueron opresores al pueblo, no defendieron al pueblo, sino que más bien pisotearon al pueblo. La palabra de Dios nos va a enseñar acá un pueblo que es el reflejo de un liderazgo que estaba totalmente desorientado, un liderazgo que estaba rebelde, un liderazgo que no quería escuchar la voz de Dios. Los líderes de esta comunidad no solamente debían haber sido líderes religiosos, no solamente eran líderes políticos, comerciantes o que tenían que velar por las finanzas y la industria, sino que debían ser líderes que realmente guiaran al pueblo a una genuina y verdadera adoración a Jehová. Sin embargo, en el versículo 3 y 4, a estos líderes de esta ciudad, la ciudad de Jerusalén, fueron llamados como leones rugientes que andaban buscando presa a la cual podían devorar. Dice el versículo 3 y 4, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces son como leones nocturnos, que no dejan hueso para la mañana, y sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, y sus sacerdotes se contaminaron en el santuario y falsearon la ley. Es impresionante poder entender en esta porción que el problema central de estos líderes que debían haber guiado al pueblo a la adoración genuina y verdadera a Jehová, por su avaricia y por su codicia, lo que hicieron fue permear en todo el pueblo una conducta rebelde, una conducta opresora, una conducta de, en lugar de guiar al pueblo, a la ciudad, a una genuina obediencia y adoración, el pueblo se rebeló contra el liderazgo, pero se rebeló contra Jehová. ¿Sabes? Y esta primera lección que entendemos acá, por la cual Jehová dice juicio sobre la nación de Israel, una ciudad rebelde, una ciudad contaminada, sucia, una ciudad que no quiso escuchar la voz de Dios, no quiso ver la advertencia del juicio de las naciones vecinas, una ciudad que prefirió confiar en alianzas políticas y militares en lugar de confiar en Dios. Estas características me hacen pensar mucho en la vida de los hijos de Dios hoy en día. Me hacen pensar mucho en la forma como hoy la iglesia de Dios está viviendo, no muy diferente a esta conducta que tiene la nación de la ciudad de Jerusalén, esta ciudad rebelde. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios permitimos la contaminación en nuestra vida? Somos sordos, nos tapamos los oídos, no queremos escuchar la voz de Dios, la guía de Dios, el consejo de Dios. Preferimos dejarnos llevar, preferimos llevar adelante la satisfacción con libertinaje de nuestros placeres y deleites. A veces somos hijos de Dios que preferimos confiar en la riqueza, preferimos confiar en elementos externos que poder confiar absoluta y plenamente en el Dios vivo y verdadero.
Este juicio que nos habla Sofonías, este juicio contra la ciudad de Jerusalén, esta ciudad que en algunos contextos o algunos autores le llaman la ciudad podrida, es considerada podrida porque permitió que desde el liderazgo hasta la ciudad completa se llenara de corrupción, se llenara de contaminación, cerraran su corazón y su entendimiento a la voz de Dios. Y Dios, mirando a estos líderes, sacerdotes y jueces que debían ser líderes espirituales, se convirtieron en lobos rapaces, hambrientos de satisfacer sus deleites y sus pasiones, oprimiendo al pueblo, y en lugar de trazar la conducta, el camino correcto para que el pueblo glorificara a Dios, prefirieron profanar la santidad de Dios. Lo primero que vamos a aprender y encontrar acá es que esta ciudad era una ciudad rebelde. Pero lo segundo que vamos a mirar desde el versículo 5 hasta el versículo 7 es cómo la justicia de Dios tuvo que intervenir sobre esta ciudad de Jerusalén a raíz de su rebeldía, a raíz de su desobediencia. Algo que es interesante entender es que es muy normal en el Antiguo Testamento mirar que cuando una ciudad o una nación se corrompía y era delante de Dios rebelde, necia y contumaz, Dios enviaba profetas para amonestar, ya sea al rey, al gobernante, a la nación o a la ciudad o aún al pueblo. Y Sofonías, sin duda, en el versículo 5, nos deja ver que la presencia de Dios estaba en medio del pueblo, estaba en medio de la ciudad, y por tanto él miró con detenimiento y claridad la rebeldía de esta ciudad, y Dios tuvo que emitir justicia contra ellos. Versículo 5 dice: Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio. Nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Algo interesante que vamos a encontrar aquí es esta horrible expectativa o expectación de que la mano de Dios iba a descender sobre la ciudad. Era horrible, por supuesto, la conducta de la ciudad, una ciudad rebelde, contaminada, pero aún peor era mirar los líderes espirituales que estaban profanando el recinto santo de Jehová. Por tanto, Dios mira todo eso, dice: Jehová en medio de ella no hará iniquidad. Jehová no participará, Jehová no permitirá esta corrupción en medio de su ciudad santa. Y dice que el juicio vendrá, de mañana sacará a luz su juicio. No faltará, será justo, será completo, será total. ¿Por qué? Porque si hay algo delante de Dios que Dios no soporta, que Dios no permite, es que se corrompa su santidad, que se profane su santo templo. Ahora, en el versículo 6 vamos a encontrar una cita directa de la voz de Dios a través de Sofonías al pueblo. En el versículo 5, Jehová le va a decir así al pueblo: hice destruir naciones, sus habitaciones están desoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pasase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Qué tremendo versículo de advertencia de Dios. La voz de Dios a través de Sofonías al pueblo. ¿Qué le va a decir Jehová al pueblo a través de este versículo? Le va a decir: miren la historia del mundo. En la historia del mundo, aquellas naciones que se han levantado contra mí, naciones rebeldes, naciones paganas, naciones impías, miren la historia. Esas naciones tienen que servirle como ejemplos a ustedes. ¿Por qué? Porque esas naciones vivieron el justo juicio de Dios. Su soberbia, su orgullo, su propia gloria, ellos terminaron sufriendo la derrota final, la derrota total. No es obra de hombres, sino fue la mano de Dios que derrocó, que anuló, que bajó su juicio, su justicia sobre cada una de esas naciones.
De alguna manera, lo que Sofonías le está diciendo aquí a la ciudad de Jerusalén es: no sean tercos, no se rehúsen a escuchar la voz de Dios, no sean una ciudad rebelde, porque el juicio de Dios, el ejemplo en la historia lo tienen. Así será la mano de justicia de Dios, no solo sobre las naciones y ciudades gentiles, sino aún sobre mi ciudad santa. Quizá uno de los problemas que tenían ellos de entendimiento en su cabeza es que por ser la ciudad santa, por ser Jerusalén, Dios no iba a traer juicio sobre ellos, y que según ellos, probablemente en su entendimiento, podían hacer lo que querían. Total, somos la ciudad santa. Y Jehová dijo: no, no faltará. De mañana vendrá mi juicio. Sofonías hace una advertencia clara a la ciudad de Jerusalén de que el juicio de Dios es el resultado natural e inevitable de la corrupción de la ciudad. Amados hermanos, tenemos que entender algo. No porque somos hijos de Dios, no porque vamos a la iglesia, no porque quizá ofrendamos o diezmamos, no porque quizá estamos estudiando su palabra, no porque quizá somos personas aún que estamos en el ministerio. No cometamos el error de pensar como estos hermanos o estos judíos de la ciudad de Jerusalén, que por ser ciudad santa Dios no traería juicio sobre ellos. Por supuesto que en cualquier momento, en cualquier lugar donde haya corrupción, el juicio de Dios es inevitable. Entonces les decía que en primer lugar aprendemos de este juicio de Dios, este oráculo, este anuncio de parte de la voz de Dios hacia la ciudad de Jerusalén, una ciudad podrida. En primer lugar dijimos que era una ciudad rebelde. En segundo lugar hemos dicho que es una ciudad donde recibió el juicio de Dios. Pero en tercer lugar tenemos que decir que también Dios les dio palabras de ánimo. ¿A quiénes? Al remanente fiel. Y gloria a Dios, porque siempre, aún en los momentos más difíciles, donde mayor rebeldía inclusive ha habido a través de la historia en cuanto al pueblo de Dios y a los hijos de Dios, gloria a Dios que siempre hay un remanente fiel. El Señor les va a decir así a ellos a partir del versículo 8: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Verso 9: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Algo maravilloso que vemos al cierre de esta porción, versículo 1 al 10 de Sofonías capítulo 3, es que si bien Dios mira y ve la ciudad rebelde, esa ciudad contaminada, esa ciudad que no había escuchado la voz de Dios, que no había visto el ejemplo de las naciones vecinas, esa ciudad que Dios mirando en medio de ella, versículo 5, dice: mi juicio, mi justo juicio vendrá sobre ustedes. En medio de todo eso, gloria a Dios que Jehová mira un remanente fiel y les va a decir, hermoso el término, esperen, aprendan a esperar, esperen en Jehová, mantengan su corazón con esperanza, mantengan su corazón con ánimo, que aún en medio de una generación corrupta y maligna, aprendan a esperar en Jehová, manteniéndose fieles a mi nombre. Algo hermoso que va a decir Sofonías acá para cerrar esta porción, este pasaje del versículo 10, Sofonías les va a decir: esperen, paciencia, dentro de poco vendrá el Señor. Hay maldad en el comercio, hay maldad y corrupción en el liderazgo, hay maldad en el pueblo. Es una ciudad que se ha hecho rebelde, los tribunales están corruptos, los jueces a la entrada de las puertas están corruptos, aún los líderes espirituales, aún los sacerdotes no han traído la palabra de verdad, han corrompido el trono de Dios, han corrompido el santuario de Dios, han quebrado la santidad. Aún en medio de eso, Sofonías les va a decir:
dentro de poco verán a los malos de todas las naciones consumidos por el fuego de Dios. Esperen, tengan paciencia. Amados amigos, algo que tenemos que aprender de manera maravillosa es que Dios es justo. Y así como Dios puede mirar en medio de una nación, en medio de un pueblo, así como la ciudad de Jerusalén, corrupción, transgresión, rebeldía, necedad, oposición, así como Dios puede mirar en medio de mi entorno personas que prosperan debido a la corrupción. Gloria a Dios que Dios con ellos no solamente traerá su mano de juicio, así como lo hizo con la nación de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, ciudad rebelde, sino que también hay un hilo de esperanza, hay un grito de ánimo, hay un empuje de expectativa de que Dios será fiel, fiel para con los corruptos, trayendo el juicio con ellos, pero fiel para con los fieles, aquellos que se han mantenido. Dios sostendrá sus vidas, Dios bendecirá sus vidas, Dios vendrá intervendrá en medio de la situación y sostendrá al pueblo fiel y al pueblo que se mantiene en devoción. Amado hermano, querido estudiante del Instituto Bíblico, tenemos que aprender grandes lecciones de este pasaje. Número 1, cuidado con la actitud rebelde delante de Dios. Tenemos que aprender a inclinar el oído para escuchar el consejo de Dios. Tenemos que aprender a levantar la mirada y ver el ejemplo de aquellos rebeldes delante de Dios y ver cómo Dios, con su santo y justo juicio, les hizo pagar. Que eso nos sirva de ejemplo a nosotros para poder vivir vidas de devoción delante de Dios. Pero también tenemos que aferrarnos a la esperanza. A veces pareciera como que Dios tarda para responder, pero la palabra de Dios dice paciencia, tengamos calma. Y esta palabra habla acerca de aprender a esperar y mantenernos fieles aún en medio de las adversidades y las dificultades. Que el Señor bendiga su palabra y que nos anime para que aun si está usted y yo viviendo en medio de un contexto de maldad, impureza y corrupción, abrazar la esperanza de que el Dios justo, vivo y verdadero, también será fiel para con aquellos que permanecemos fieles. Sofonías, el instrumento de Dios para traer la advertencia del juicio de Dios a la ciudad de Jerusalén, una ciudad podrida, pero también Sofonías, el medio que Dios usó para traer ánimo a los que permanecen fieles. Que Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias en este tiempo por poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender un poco más de ella, ser animados y desafiados para poder vivir vidas fieles para ti. Alabamos tu nombre y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.